¿Qué fue lo que nos pasó? Bueno, pasó que empezamos con todo un conjunto de liberalizaciones, de desregulaciones que prácticamente en el curso de los últimos 15 años duplicaron la oferta laboral en todo el mundo, sin que eso necesariamente implicara que se duplicara también la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces teníamos más o menos 1.700.000, a ver, vamos a ver las cifras, 1.700 millones. El que sigue, ahí está, ¿sí? Tenemos una nueva fuerza laboral global que la globalización nos trajo, en parte el cambio tecnológico, en parte el cambio informático, en parte también la desregulación que hubo, la entrada de la caída del muro de Berlín y toda la entrada del mundo socialista al mundo capitalista, en parte también la entrada de China también a competir en el mercado mundial, produciendo todo lo que conocemos que se produce. Entonces prácticamente este es un fenómeno que se remonta a la década de los 90 para acá, tiene 20 años, y en esos 20 años lo que tenemos es que se duplicó la nueva fuerza laboral en la globalización, pero al mismo tiempo se produce con muchísimo menos fuerza laboral. Entonces, pueden ustedes ahí ver la cantidad de nuevos trabajadores, lo cual ha significado, pues sin duda, una caída en como ya lo mencionaba la doctora Tere Aguirre, para el caso de nuestro país, pero para el caso de todos los países se puede constatar, una caída muy importante de la participación de los salarios en el ingreso nacional. Tenemos, por supuesto, también a nivel global una caída muy impresionante, una concentración enorme de la riqueza, una elevación también muy importante del número de pobres por todo el mundo, porque estamos confrontando una situación en que se puede producir con muchísimo menos trabajadores lo que el mundo está pudiendo consumir de acuerdo a la actual distribución del ingreso que tenemos. ¿Cuál es el desafío? Bueno, se rompieron todos los contrapesos sobre los cuales estaba funcionando este capitalismo así globalizado. Esa es nuestra realidad. Se han roto esos contrapesos, los gobiernos están debilitados, las instituciones han venido mermando todas sus capacidades y, por supuesto, tenemos serios problemas para hacer realidad en todas partes del mundo, más en México, la justicia tanto la justicia social pues como la vigencia de la ley. Frente a esa situación, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Pues en casi todos los países se han venido instrumentando políticas de administración de esta crisis financiera. Esas políticas de administración de la crisis económica y financiera se han enfocado a tratar de salvar a los grandes especuladores, tanto de los fondos de inversión como a los propietarios de los mismos grandes corporativos bancarios, muy grandes y concentrados corporativos bancarios, destinando una parte creciente del gasto público justamente a intentar rescatar a estos banqueros. Se confundió así el papel de los gobiernos en el sentido de enfrentar una crisis financiera salvaguardando el sistema financiero, pero no justamente salvaguardando las tropelías, los fraudes y francamente los robos que se han venido instrumentando desde los mercados financieros, desde los mercados y especialmente desde este grupo reducido de especuladores, banqueros y especuladores que hoy gobiernan. Para ello, pues, se han instrumentado un conjunto de políticas que se les conoce como políticas de austeridad. ¿De qué se trata esto? Pues justamente de
disponer de una parte creciente de los recursos de la sociedad para soportar las ganancias financieras de un grupo muy pequeño y muy concentrado de grandes especuladores. Ni siquiera les voy a llamar ahorristas, porque los ahorristas a lo mejor somos nosotros, y creo que ya ni siquiera eso, ya nosotros más bien somos deudores. La clase media normalmente es deudora de los sistemas financieros. Más bien se han estado instrumentando estas políticas para salvaguardar la ganancia pues de estos especuladores. Después de la crisis del 2008, prácticamente en el 2009 y 2010, empezaron a recuperar muy rápidamente la ganancia de estos grandes fondos. Los más grandes de ellos, el 30%, se localizan, más o menos están localizados en 30% en Europa, 30% en los Estados Unidos, 28% en Asia y el resto en el resto del mundo. Estos son los que han venido salvaguardando y salvando sus fortunas en medio de esta crisis financiera internacional que está desgastando a los gobiernos, desgastando a los salarios, desgastando por supuesto los sueldos y salarios de los trabajadores, aumentando enormemente la pobreza global y presionando a los gobiernos para que destinen una parte creciente de sus gastos justamente a elevar estas ganancias, estas amplias ganancias y esta amplia rentabilidad especulativa y financiera. Frente a esto, sí les puedo garantizar, porque además, bueno, no lo garantizo yo, ¿verdad? La historia está ahí para verlo en la anterior gran crisis, que aquellos países que se aboquen a ser más obedientes, ¿verdad?, con estas políticas de austeridad, serán los que vayan a ser más afectados y los que estén mucho más lejos de llegar a recuperarse. ¿Sí? Los que prosigan, los que puedan ser más obedientes a estos arquitectos financieros internacionales, que son el Fondo Monetario Internacional, que es el Instituto Petersen, que son varios otros grandes think tanks que están diseñando estas políticas, que es el propio Banco Mundial, que son las agencias calificadoras que ahora le dicen, incluso hasta a los Estados Unidos le dicen en qué renglones debe de recortar su gasto público, como dicen, como decimos los mexicanos, ahora ya los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Porque estas agencias calificadoras viven gracias a que el gobierno se los permite, ¿verdad? Mañana pueden sacar un decreto y decir agencias calificadoras desaparecen, ¿no? Sencillamente, bueno, si es que usaran sus atribuciones soberanas los gobiernos cada vez más debilitados precisamente por este posicionamiento tremendo sin contrapesos de estos grandes especuladores internacionales. Frente a esto, ¿qué hacer? Bueno, pues la propuesta que tenemos no es la de la economía del desastre, quiero insistir muchísimo en eso. La economía del desastre es justamente la que ya se está demostrando que nos han llevado todos estos arquitectos financieros, porque estamos en el desastre. Nosotros no somos los economistas del desastre. Los economistas del desastre son estos que han impuesto sus políticas neoliberales durante los últimos 20 años. Y frente a esto nosotros pues vamos a tener que instrumentar un conjunto de medidas, ¿verdad?, que eventualmente, a lo mejor en otros años y en otras condiciones hubiéramos dicho que eran solamente reformas, pero que son indispensables hoy hacer para construir un camino a nuestras propias utopías. Y en primer lugar, la Revolución Zapatista, ¿sí? La Revolución Zapatista, Tierra y Libertad, confrontó directamente a Zapata con los banqueros. Yo creo que este es un punto que a lo mejor todavía tenemos que estudiar más y reflexionar mucho más a fondo. Y no es un asunto solamente para iniciados o para economistas. Esto lo tienen que conocer todos, lo tiene que conocer todo el pueblo de México. No puede haber libertad, no podía haber libertad para los peones acasillados en aquel momento, cuando la gran mayoría del dinero se acuñaba y se estaba acuñando en monedas de plata y se estaba utilizando justamente para la exportación de las grandes ganancias de los hacendados y de muchos otros de la burguesía y oligarquía en ascenso. Hoy en día estamos igual, porque por definición,
el modelo, el que hacía referencia mi colega y amiga, la doctora Tere Aguirre, el modelo de crecimiento por las exportaciones, que es el que se nos ha impuesto a México, que es un modelo colonial, ¿sí? Por definición, las ganancias se realizan en el exterior, no se realizan en el país.